Hola, ¿cómo están? Yo soy Manuela Correa y bienvenidos otra vez a este canal. Para el video de hoy les pregunté en mi Instagram qué querían ver y ustedes decidieron que querían saber cómo fue mi parto. Y también les dejé una pregunta para que preguntaran cualquier cosa sobre este y esas las voy a contestar al final del video. Aunque hay dos preguntas, que es ¿por qué fue cesárea? Y cuáles eran mis expectativas frente al parto y qué tan reales fueron. Esas dos preguntas se las voy a contestar mientras les cuento la historia. Todo empezó en mi semana 36. En esa semana a mí me hicieron un examen para saber si tenía una bacteria que se llama Streptococcus. Yo resulté positiva en la bacteria. Lo que pasa con esta bacteria es que cuando tú quieres tener un parto natural, te deben poner un medicamento cuando estás en 4 de dilatación para que al bebé no se le pegue la bacteria, porque eso le puede causar problemas de salud. Entonces, como yo resulté positiva, desde mi semana 36 se empezó a complicar lo que era un parto natural, porque obviamente yo me llené de miedo y pues tiene que ser en 4 que te pongan el antibiótico. Entonces, pues obvio todo se me complicó bastante desde ese momento. Yo me imaginaba como un trabajo de parto en mi casa y cuando yo ya estuviera en 6 o 7 irme para el hospital a tener a Antonia de manera natural. Desde ese momento obviamente todas esas expectativas se fueron abajo porque yo tenía que estar en el hospital desde que estuviera en dilatación 3 para que me pudieran poner el antibiótico. Entonces listo, desde ahí como que todo empezó a medio fallar, por decirlo así. Después, en mi semana 38, la ginecóloga me dijo como que si quería fuera al hospital a hacerme como una revisión. Y yo dije que no, pues que cuando a mí me estuviera doliendo yo iba al hospital y ya. En mi semana 39, mis papás me dijeron como que bueno, pues deberías ir porque pues para por lo menos revisar si estás en 1 o 2, lo que sea. Entonces listo, yo les hice caso. Cuando tenía 39 semanas y 3 días, el 8 de enero, fui a una revisión común y corriente. Entonces yo ese día me levanté, desayuné, todo súper normal, fuimos al hospital y estaba súper solo, gracias a Dios, estaba súper solo y pues listo, yo fui con mi mamá y con Andrés. Entonces listo, llegamos, mi mamá me acompañó como a que me revisaran, como a la sala pues de revisión, ahí estaba la ginecóloga y ella me hizo el tacto de una y me dijo como que pues yo no te puedo dejar ir ya porque estás en 6 y yo como que ¿qué? Porque lo que pasa es que obvio uno se imagina que cuando uno empieza a dilatar eso duele, las contracciones duelen o botas el tapón mucoso, bueno cualquier cosa, pero hay síntomas. Yo no tuve ningún síntoma, no tuve ni un dolor. Yo ese día me levanté como si nada, me bañé como si nada, no me dolía nada, me sentía normal, pues no había pasado nada raro. Entonces yo como que, pues como voy a estar en 6 y no he sentido absolutamente nada. Y eso es completamente normal. Como hay mujeres que no les duele hasta llegar a 10, hay mujeres que les duele desde que están en 1 de dilatación pues. Y bueno, a mí no me dolió nada, yo no sentí nada. Entonces listo. De una yo empecé con un pánico horrible. Yo de una le dije a mi mamá como que no, yo me quiero ir, pues yo no voy a ser capaz de parir acá en este momento. Y de una la ginecóloga dijo como que si quieres tenerla natural, te tienen que poner el antibiótico ya. O sea, era corriendo todo. Y a mí el miedo que tenía, yo sabía que yo no iba a ser capaz de tener a Antonia. Entonces yo como que no, pues yo no voy a ser capaz de parir. Entonces de una me programaron una cesárea de emergencia. Por la bacteria y por el miedo que tenía, pues igual yo ya estaba en 6 y ponerme el antibiótico en 6 era como muy riesgoso en ese momento. Entonces listo, ya todo el mundo corriendo, las enfermeras de una me pusieron el catéter y yo era diciéndoles como no, yo me voy a desangrar, yo no sé qué. Ellas eran como que no, tranquila, a ti no te va a pasar nada. Pues obviamente ellas con toda la fe de que el parto pues es algo que ven todos los días y la mayoría van súper bien. Pero yo le tenía mucho miedo a una hemorragia postparto. La verdad no sé por qué se me metió ese miedo, pero las últimas semanas de embarazo yo decía como que
¿qué tal que a mí me dio una hemorragia postparto? Y todos los días era pensando en eso. Entonces, claro, en ese momento fue lo único que me imaginé. Ya después vino Andrés como a ver qué estaba pasando, pues porque él se quedó afuera mientras me hacían el tacto y todo. Y obviamente él súper emocionado, pero yo muerta del susto. Después me dijeron como que bueno, te vas a tener que quitar la ropa y ponte esta bata. Entonces listo, yo me puse la bata, yo temblando súper mal, casi que llorando. Y listo, me puse la bata y de una todo el mundo a correr, como que no, ella ya mismo va para cirugía. Entonces de una me hicieron acostar ya en la camilla del todo y me empezaron a llevar a cirugía. Me dijeron que Andrés y mi mamá podían entrar al quirófano, pero cuando cuando ya estuviera abierta. Entonces listo, me pasaron sola como a una salita que queda antes del quirófano. Esa sala es de observación postquirúrgica, pero también te ponen ahí antes de entrar. Entonces listo, en esa sala a mí me pusieron unos medicamentos porque yo había acabado de desayunar y pues no es bueno hacer cirugías sin un ayuno, pues. Entonces de una vez pusieron un medicamento como para vaciar el estómago. Entonces listo, yo ahí estuve también con Andrés y mi mamá, pues a ellos los dejaron pasar un momentico antes de entrar a cirugía. Y listo, yo seguía súper mal, súper asustada. Ya después me pasaron al quirófano, a ese sí entré sola los primeros minutos. Los médicos al verme tan asustada, pues me dijeron como que podíamos rezar, que tranquila. Entonces, listo, yo empecé a rezar con los médicos, fue como lo mejor del mundo literalmente. Porque para mí rezar es súper importante, me llena de mucha paz y ellos en ese pues corriendo, pero pues se tomaron como el tiempo de listo, vení, tranquilízate, vamos a rezar. Entonces listo, para mí eso fue súper lindo, nos pusimos a rezar el anestesiólogo, la ginecóloga y yo, y bueno, y ya todas las enfermeras como organizando todo. Después el anestesiólogo me dijo que me pusiera en posición fetal sentada para ponerme la inyección de la anestesia. Entonces listo, yo lo hice, me puso la inyección, no me dolió la inyección nada literalmente y me dijeron como que listo, ya acuéstate rápido que te vas a empezar a adormecer. Esa fue una sensación muy maluca porque yo como que sentía y a la vez estaba dejando de sentir y sentía como unas cosquillitas pues de acá para abajo, todo eran como unas cosquillitas súper incómodas. Entonces listo, esa sensación fue extremadamente maluca. Después me empezaron a desinfectar, pues echándome cosas y sentía, o sea, era una sensación muy maluca, de verdad que, esa sensación fue horrible. Y me pusieron un tubito para que orinara, eso también lo sentí muchísimo y también fue horrible. Pero bueno, pues eso no se compara con lo que sentí después. Después me empezaron a abrir. En el quirófano hay una lámpara arribita pues de la camilla para que los médicos obvio vean todo súper iluminado y súper claro. Pero esa lámpara da reflejo, entonces yo en la lámpara veía cómo me abrían y eso me llenaba mucho más de nervios. Entonces era pues horrible, era como un círculo de nervios, nervios, nervios. Bueno, cuando ya me abrieron, entraron Andrés y mi mamá al quirófano, se me pusieron acá al lado y bueno, yo seguía súper asustada, les decía que yo no iba a ser capaz, que pues de verdad que el miedo podía conmigo. Entonces listo, me empezaron a abrir, siguieron normal y ya después para sacar al bebé en una cesárea te deben hacer una presión acá para que salga y poder que la ginecóloga lo agarrara. Y para mí eso fue lo peor del parto. Esa pregunta también me la hicieron, ¿qué fue lo peor de mi parto? Eso fue lo peor de mi parto, esa presión que me hicieron acá. Son como 3 o 4 veces que te tienen que empujar acá. Eso obviamente no duele porque estás anestesiado, pero para mí se siente demasiado maluco. Fue la peor sensación que yo pude tener en la vida, literal. Es lo peor que he sentido porque hoy es una impotencia. Tú obviamente no puedes hacer nada y es como sentir... no, ni siquiera sé cómo describirlo. Pero se sentía muy maluco. No dolía, pero era una sensación asquerosa. Entonces, listo.
Ya después en la lámpara yo vi como una cabecita súper peluda y ya eso me calmó muchísimo. Después la sacó y de una Antonia lloró. Para mí eso fue el momento más hermoso del mundo, literal. Y de una me la pusieron acá en el pecho. Esperaron a que el cordón dejara de latir y Andrés cortó el cordón umbilical. También esperaron a que la placenta saliera y ya. Después, cuando todo eso pasó, yo seguía con Antonia acá y ya Andrés la agarró, pues una enfermera la agarró, se la pasó a Andrés para que la fueran a pesar, a vestir, a medir, todo eso. Yo me quedé en el quirófano con mi mamá mientras me cerraban. Yo seguía súper nerviosa, yo solo preguntaba cuándo me van a cerrar, por favor, rápido, estoy súper asustada. Bueno, decía un montón de cosas, yo estaba como con el alma por fuera, de verdad que yo decía muchas incoherencias también y pues eso es normal, pero pues era muy maluco obviamente. Entonces listo, después me cerraron, todo súper bien y de una me pasaron para observación. En observación, ahí me di cuenta yo que la mente llama mucho y que los miedos llaman mucho. Porque en observación, pues me pusieron a Antonia ya vestidita, súper bien. Después fueron a mostrársela a mi familia que estaba afuera, como de todo, pues de todas las salas estaban afuera. Se la fueron a mostrar y yo seguía ahí en observación. Uno se tiene que quedar como 2 horas. Entonces listo, estaba súper incoherente, yo estaba súper ida, como que no entendía nada todavía. Y ya después como que no sangraba, yo no sangraba. Cuando tú terminas pues el parto, no es normal que sangres mucho, pero tampoco es normal que no sangres. Y yo no sangraba nada. Entonces de una, como a los 20-25 minutos llamaron a las enfermeras y las enfermeras de una llamaron a una ginecóloga. Esa ginecóloga vino y me dijo como que pues si no estás sangrando tienes un riesgo de una hemorragia postparto. Entonces yo casi me muero en ese momento porque era a lo que yo más le tenía miedo. Y me dijeron como que listo, estás en riesgo de eso, me va a tocar abrirte el cuello del útero para que sangres. Como yo estaba anestesiada todavía, pero no sé cómo eso lo sentí horrible. Entonces listo, me abrió el cuello del útero y ahí sí empecé a sangrar de a poquitos. Yo en realidad sangré bastante, pero en ese momento empecé a sangrar poquito. También en ese posparto te dicen que te hagas unos masajes en el útero, te los tienes que hacer durito y eso duele. Conforme va pasando la anestesia, eso empieza a doler bastante. Pero como yo tenía tanto miedo a esa hemorragia, entonces yo era haciéndome súper duro, pues de verdad que yo no tuve piedad conmigo y me hacía súper duro como para que no me diera nada. Listo. Entonces ya después yo seguía con Antonia acá, la amamanté súper bien esos momentos. Todo el tiempo estuvo conmigo Andrés y mi mamá. Y ya después, como a las 2 horas, me dijeron como que listo, o sea, tú ya estás bien. No, pues no pasó nada malo, te vamos a pasar a una habitación normal. Entonces, bueno, súper bien, cogieron a la niña y pues me fueron sacando en la camilla para pasarme a otra camilla, para pasarme a la habitación. Cuando me iban a pasar a la otra camilla, me dio un mareo impresionante. Entonces como que todo el mundo como que no, cancelen la ida a la habitación, se va a tener que quedar otro rato acá, porque mareada no se puede ir, pues ni siquiera a la habitación. Entonces listo, me devolvieron a observación, miraron cómo estaba mi presión, volvió el anestesiólogo a ver qué era lo que pasaba. Me midieron la presión como con la cabeza hacia atrás y sentada y seguía normal, como que el miedo me hizo bajar la presión en ese momento. Entonces listo, nada, me dejaron ahí otro rato y ya después como a la media hora o 40 minutos que me sentí mejor, sí me sacaron, me pasaron a la otra camilla y me empezaron a llevar para la habitación. Apenas salí, toda la familia mía y de Andrés estaban ahí. Ese fue un momento hermoso, de verdad.
yo tenía a Antonia entre los pies, pues eso es protocolo, que te pongan a Antonia al bebé entre los pies. Entonces listo, me empezaron a llevar en la camilla hacia mi habitación y toda la familia pues detrás como para llegar a la habitación. Ya cuando llegamos a la habitación todo súper bien, yo seguía como ida, pero estaba bien de salud, de presión, todo. Y listo, me acostaron en la cama y ya ahí empezó como todo mi posparto, pues que eso sí es una historia como larguita. Mi posparto fue difícil por el dolor de la cesárea más que todo, pero estuve súper acompañada. También el posparto es muy difícil, la parte emocional, porque esas hormonas son como pues un revuelto de hormonas. Entonces también es duro el posparto por lo emocional, y también si tienes cesárea el dolor o también el parto natural puede ser maluquito ese posparto. Pero eso yo se los voy a contar en otro video, porque si hay varias cosas que son muy bacanas de hablar del posparto. Tanto también del posparto en cesárea, creo que es muy importante cómo cuidarse la herida, cómo manejar ese dolor. Todas esas cosas son bastante importantes, entonces se las voy a contar en otro video. Pero en sí, ese fue mi parto. Yo dije que fue muy maluco porque yo me imaginaba un parto muy diferente, me imaginaba un parto natural, obviamente con dolor, pero no de esa manera. Y tampoco me imaginé que fuera a ser de imprevisto. Pues yo llegué al hospital sin ropa, sin la pañalera de la niña, sin nada. Y de la nada me tenían que hacer cesárea, entonces pues fue como todo de tacada y eso puede ser difícil. Entonces listo, en sí ese fue mi parto. Bueno, ya les voy a contestar las preguntas que me hicieron sobre mi parto. Bueno, la primera es cuánto mide la cicatriz, pues qué tan grande es. La cicatriz me mide 14 centímetros de largo, no, pues no es tan grande como uno se imaginaría. ¿Qué fue lo más maluco del parto? Y eres hermosa, muchas gracias. Lo más maluco fue lo que les conté cuando te hacen la presión para sacar al bebé. Para mí eso fue lo peor de todo, de verdad. Me dio miedo, sí, me dio bastante miedo. Yo creo que el miedo fue lo que complicó todo. Cuando uno se deja invadir del miedo, de verdad que todo se puede embarrar. Me dolió, y cuánto me dolió. Yo me imagino que la persona que hizo esa pregunta pensó que yo había tenido un parto natural, pero obviamente en la cesárea no te duele el proceso de la cesárea, pero lo que sí me dolió fue después de la cesárea, como la recuperación, me dolió demasiado. Ya la última es cómo te fue con la cicatrización de la cesárea. La verdad, a mí me fue súper bien con la cicatrización, pues no tuve ninguna complicación en ese momento. Cuando me quitaron los puntos todo súper bien, pues no, ningún problema. Lo que sí me pasó por la cesárea fue que tuve un hematoma residual, que me lo tuvieron que drenar como hace un mes y me volvió a salir, pues en este momento tengo ese hematoma como en la pelvis. Eso puede pasar, pero eso fue como lo único que me dejó la cesárea como complicado. Pero pues eso me duele, pero eso se quita solito. Entonces, nada, eso fue lo único que pues que se complicó, por decirlo así, pero normal, todo súper bien. Bueno, los quiero invitar a suscribirse a este canal. Yo trato de ser lo más constante que puedo en subir videos. Y nada, espero que les haya gustado y que sigan súper pendientes.